Buenos días a todos. Episodio del juego de entrenadores. Hoy estoy con Alberto, un placer. Buenas, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar no vamos a tratar el tema de entrenadores, vamos a tratar la psicología deportiva en el ámbito del baloncesto. Estamos con Alberto, que es psicólogo deportivo del Club CB Arganda. Y bueno, cuéntanos. Bueno, pues yo soy Alberto, soy psicólogo deportivo, como ha dicho Tiago. Estoy aquí trabajando en el Club Baloncesto Arganda. Y estoy ayudando principalmente al primer equipo de chicos, al nacional masculino, y también estoy haciendo trabajo de cantera. Yo lo que hice fue estudiar psicología y luego me especialicé sacándome un máster de psicología del deporte. ¿Por qué te dio por decir, dentro de la psicología dijiste, ¿por qué me voy a meter en el deporte? Dentro del deporte y no psicología normal. A ver, yo estaba estudiando la carrera y al mismo tiempo empecé a ser entrenador de baloncesto. Entonces vi un poco una forma de juntar como mi lado profesional con algo que me estaba gustando mucho. Pues vamos a empezar ya con las preguntas, así de primeras. ¿Qué impacto tiene un entrenador en la parte psicológica de sus jugadores? Así para empezar. Muchísima, indudablemente. Creo que no le descubro Sí. nada a nadie. Tanto como a nivel deportivo, la psicología es una faceta del juego y tiene muchísimo, desde el ámbito comunicativo hasta el darle confianza al jugador, gestionar bien el grupo. El entrenador influye de muchísimas maneras a nivel mental dentro del jugador, en un deporte además de equipo como el baloncesto, por ejemplo. Sí. Tiene muchísima influencia. ¿Te ha pasado este año que has estado aquí en el club, te ha pasado algo con algún jugador que te hayan venido? ¿Qué es lo que... ¿Por qué recurren a ti normalmente este año? ¿Por qué han recurrido normalmente a ti? Indudablemente, cuando se trabaja con jugadores de cantera, de baloncesto base, mucho del trabajo de adolescentes está relacionado con la gestión de las emociones, la frustración ante el error, y es el tipo de trabajo que más he acostumbrado a hacer, la verdad. ¿Y en el primer equipo? El primer equipo fue una situación diferente. Yo he estado de psicólogo, digamos, del equipo, pero empecé tarde la temporada. Empecé porque su primer tramo, digamos, fue bastante malo a nivel de resultados. Empezaron con un récord negativo y pues me contactaron, me llamaron para empezar a trabajar con ellos y ayudarles. Entonces se ha hecho un trabajo, por un lado, trabajando individualmente con algunos jugadores que era necesario para que rindieran mejor ellos y el equipo. Y por otro lado se ha trabajado a nivel de grupo en diferentes variables, sobre todo la comunicación, para mejorar, y la verdad es que el resultado ha sido positivo. Pues mira, y con las categorías base también has hecho trabajos de equipo o has sido solo individual, también has hecho... En categoría base este año hemos hecho poco, trabajo, digamos, por demanda. Si había algún jugador, un cadete, un infantil o alguna jugadora también de todas las edades que lo requería, pues se me contactaba y hacía, pero al final no se ha atendido tanto. ¿Puede un entrenador limitar mentalmente a un jugador? Yo creo que es una pregunta que todos sabemos que sí, pero Indudablemente. Explícanos un poco el... Sí, digamos, yo diría que puede tanto limitarlo como potenciarlo. Sí, no hay que pensar todo el rato en el lado malo también, claro. Al final, como una figura de referencia para el jugador, el entrenador puede dar confianza tanto como quitarla, puede apoyarle, puede criticarle. Entonces, está bien tirada la pregunta que si puede limitarlo. Sí. Yo me centraría en cómo, a lo mejor, de qué manera un entrenador puede potenciar el factor mental de sus deportistas. ¿Y cómo lo puede hacer? Depende siempre del deportista. Claro. Bueno, y del entrenador, sí, claro. Esto es un mundo, sí. Sí. Hay jugadores que responden mejor a un tipo de prácticas y jugadores que responden mejor a otras, pero, bueno, en resumidas cuentas, yo creo que tanto como un entrenador puede ayudar o limitar a un jugador en el ámbito exclusivamente de la técnica individual, de la táctica o incluso en cuanto a la forma de utilizar su físico durante el juego, a nivel mental lo puede potenciar o lo puede hundir. ¿Qué importancia tiene la comunicación del entrenador con sus jugadores? ¿Cuál es la forma ideal en la que se tendría que, basado en, no sé si en estudios o algo, en la que se tendría que comunicar con sus jugadores? Hay mucho estudio, mucha investigación al respecto, también diferentes modelos en lo práctico, cosas que son mejores, peores. Hablamos antes, depende siempre del jugador. Al final, supongo que tú como entrenador lo habrás visto. Sí.
Sí, se ve. Con unos jugadores necesitan quizás un nivel de exigencia más alto, que estés criticándoles, vamos a decir. Sí. Otros quizás que les arropes más, etc. A nivel de grupo, quizás es importante mantener una línea relativamente constante. No con unos adoptar un estilo y con otros otro completamente diferente. Ya, porque al final puede haber cierta tensión. Eso es. Y todo. Ligado a eso, se me venía una pregunta así a la cabeza. ¿Está bien gritar a los jugadores o igual, o sea, gritarles para exigirles, pues eso, rendimiento inmediato, o igual eso hace que generen miedo hacia ti y cosas así? Tendríamos que... O sea, ¿a qué te refieres con exigir o con gritar? Con Claro, las dos. claro, porque también es verdad que si, por ejemplo, no están haciendo nada, pues claro, hay que apretarles. Pero el hecho de estar constantemente gritando para que según tú lleguen al nivel óptimo al que quieres que lleguen esos jugadores. Yo... Estoy de acuerdo con tu cara, la verdad. Es que eso es lo que... Por ejemplo, porque yo alguna vez he hablado con la que ha sido este año mi primera entrenadora en el infantil, que ha sido Almudena, que decía que el objetivo al que tendríamos que llegar es que lleguen a ese rendimiento sin tener que nosotros decir prácticamente nada. Entonces, claro, ¿cómo llegas hasta ese punto? Porque al final, si los jugadores no te responden, tendrás que gritar, pero si gritas demasiado, igual hace el efecto negativo. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a...? Al final depende de los jugadores, pero ¿cómo podríamos llegar a ese punto óptimo de que respondan sin tener que gritarles? Como primer inciso, yo lejos de hablar de que rindan sin necesidad de gritarles, a lo mejor hablaría de un grado de esfuerzo, de compromiso, de exigencia. Partiendo de esa base, el grito tiene que ser como todo un recurso. Tú has dicho un ejemplo de entrenador que está constantemente gritando. Sí. La utilidad del grito pierde. O sea, el grito pierde utilidad. Claro, sí. Al mismo tiempo, la comunicación siempre tiene que tener intención. O sea, tú no comunicas cuando tus jugadores se equivocan o están vagos y no quieren currar. Sí. Tú no gritas, no debes de gritar como entrenador, aunque también somos humanos, no debes de gritar con una función o con una intención simplemente de expresar tu enfado. Sí. Tienes que gritar con la intención de provocar un cambio, porque al final eres el gestor del grupo y buscas rendimiento. O sea, que también dentro de expresar nuestro enfado, encontrar una solución o ofrecerles una solución, ¿no? Efectivamente. Pero entonces, ¿el expresar nuestro enfado también es bueno o no debería ser y directamente deberíamos ofrecer esa solución gritando? Yo creo que el grito, digamos, es lo que se ve, es la punta del iceberg, y detrás, debajo, está todo lo demás de lo que estamos hablando. Ofrecer una solución indudablemente es algo que tienes que hacer siempre, porque si no... No vale de nada ser entrenador, o sea, estamos jodidos. Y eso que estábamos comentando, tú al final cuando decides gritar, o sea, gritar tiene que ser una decisión. Sí. Tú decides gritar, ¿para qué? Para al final provocar un cambio. En línea con eso tiene que ir cuándo gritas, cómo gritas, a qué jugador. A lo mejor ese jugador no va a responder ante el grito especialmente. Ya. Y si le coges del hombro y le dices, oye, necesito que hagas esto, porque no sé qué, ¿no te das cuenta de que si haces un aro pasado por fondo, a lo mejor ese tipo de cosas tienes que saberlas como entrenador? Claro. Y otra cosa con el tema del grito, si el hecho de que no rindan, les gritamos, ofreciéndoles solución y todo, cambian el rendimiento y alcanzan el rendimiento que queremos, no puede llegar, o sea, puede ocurrir que se acostumbren a eso y que digan, hasta que no me griten no voy a hacer nada. Puede ocurrir, eso puede ser malo, ¿no? También, al final. Volverse dependientes del grito. Eso, bueno, yo creo que nos ha pasado a todos los equipos, la verdad. O sea, y como jugador seguro también. Seguro, vamos. Yo siempre recuerdo eso, de hasta que no decían nada, pero claro, eso al final, no sé cómo podríamos llegar a solucionar eso. Yo creo que es muy importante hablar con los jugadores desde que son bien pequeños y meterles un poco en la cabeza la idea que es correcta. O sea, al final, meterles la idea de currar te hace mejorar y mejorar te hace pasártelo bien. Porque a ninguno de los que entrenas en el día a día les gusta fallar. Muchos son conscientes de la realidad, no van a ser profesionales, etcétera, pero quieren mejorar y vienen aquí a pasárselo bien y a meter canastas. Entonces,
a través de, o sea, con un discurso currado a lo largo de los años, etc., los jugadores tienen que disfrutar de esforzarse para lograr sus objetivos. Y así el grito deja de ser tan imprescindible para hacer que se esfuercen y ser solo una herramienta para cuando no lo hacen. ¿Crees que, por cómo lo veo yo últimamente con los niños que van saliendo y todo esto, ¿crees que últimamente son, cómo lo diría, más sensibles al fallo? Que antes, yo recuerdo, igual era solo yo, pero me extraña muchísimo, que cuando yo fallaba era como, joder, me jode, pero no era de me derrumbo por completo. Últimamente yo por lo que veo, los equipos que entreno o los que veo cuando está entrenando gente, que al mínimo fallo que hay es como, Sí. me tiro, paso. Es complicado porque tanto tú como yo lo vemos ahora desde la otra perspectiva. Yo sí. no me acuerdo muy bien cuando era jugador o cuando era más joven en otros aspectos de la vida, aparte del deporte, de cómo era mi gestión de las emociones ante el fallo, no lo recuerdo. Y aunque lo recordara, se ve, yo creo, muy diferente desde un prisma que desde otro. Al final, como entrenador, te fijas en esas cosas, en tu grupo, y al final quieres mejorarlas. Sí. Entonces es algo que te preocupa. A lo mejor lo hacemos, le damos más importancia incluso de la que tiene, por ser entrenadores y no jugadores. Claro, que igual ahora eso es lo que decías de verlo igual desde otro punto de vista y es diferente. Relacionado con eso, ¿cómo puede un entrenador, imagínate dentro de tu equipo, tienes a una persona que está pasando un jugador que está pasando por un mal momento, tanto deportivo o, bueno, vamos a dejarlo de momento en deportivo. ¿Cómo puede un entrenador ayudar a eso? Es decir, ¿cómo puede ayudar a eso? Primero, voy a usar siempre mucho la palabra depende. Porque es que es verdad que depende de los jugadores, sí. Cualquier entrenador que nos esté escuchando se pone en la situación de un par de jugadores suyos que estén pasando por un mal momento deportivo. Dependiendo del jugador, del tipo, se le ocurrirá una solución u otra. Entonces, mi consejo es precisamente ese, individualizar. Un mal momento deportivo significa que el jugador está rindiendo peor, está aportando menos al equipo. Hay jugadores y hay muchos entrenadores que es su estilo, pero deberían de aplicarlo según el jugador, como he dicho. Hay muchos jugadores que responden muy bien a estilos, digamos, muy coercitivos, con mucha autoridad. Hablábamos de gritos, mucho grito, mucha crítica, porque a lo mejor en casa les han educado así, o porque tienen mucha motivación por el reto y el desafío y pues te ven como un enemigo incluso y eso les motiva y mejoran. Hay otros jugadores a lo mejor de tu infantil que hablabas que si están pasándolo mal necesitan un poco de apoyo, que les digan no pasa nada, va a pasar, tú sigue currando, etc. Y fuera de lo deportivo, un jugador que esté pasando por un mal momento emocional, por cualquier cosa, ¿deberíamos darle su espacio o deberíamos no insistir, pero tratar de que hable con nosotros para que se desahogue? Yo creo que nosotros, psicólogos, entrenadores, los preparadores físicos, somos formadores por encima de todo. Entonces, cuando sabes que un chaval, una chavala tiene algún tipo de problema afuera, etc., es importante que vean en ti una figura de apoyo, en su justa medida, sin ser su amigo o sin ser su padre, su tutor del instituto, una figura de apoyo. Entonces, tienen que estar abiertas vías de comunicación, que él sienta la confianza. Si no es contigo, a lo mejor tienes un segundo entrenador con el que tiene más confianza para hablar con él. Indudablemente, yo sí recomendaría dejar estos temas fuera de pista. Es decir, si un jugador está preocupado por X, se aborda antes, después del entreno, pero intentar dedicar el global del tiempo de pista, en este caso del baloncesto, a lo que es entrenar propiamente. Otro tema del que quería hablar también dentro de la psicología de los jugadores, la presión de los padres. Que últimamente, no con justo mi equipo, pero escucho muchas cosas de padres que piensan pues, que sus jugadores, que sus niños van a ser, no sé, la reencarnación la reencarnación de LeBron. ¿Cómo afronta eso tanto un psicólogo deportivo y cómo tenemos que afrontarlo nosotros los entrenadores, ese tema de la presión de los padres? Indudablemente, bueno, tú hablas, yo creo, de baloncesto. El baloncesto cada vez está más
está más presente, este asunto que comentamos. El fútbol es un deporte en el que esto se lleva viendo 20, 30 años, por desgracia. Sí. Y hay otros deportes como el tenis, por ejemplo, en el que también está muy presente. Sí. ¿Cómo abordarlo? Nosotros, como psicólogos, sí hacemos mucho trabajo con familias, con talleres, etcétera, para abordar el tema de las expectativas, una correcta comunicación con los hijos. Es súper común que un jugador acabe un partido, una jugadora, y en el trayecto de vuelta a casa, el padre esté diciendo, o la madre, bueno. Sí, cualquiera de los dos, sí. Pues es que tendrías que, es que el entrenador tal, es que tu compañero... Y la figura del padre, al final, el padre o la madre, tiene que ir, tiene que ser fundamentalmente apoyo. A tu hijo le gusta hacer pádel, tú le llevas a pádel, le apoyas y mientras disfrute le sigues manteniendo en pádel. Sí. Entonces, trabajas también con los padres, entiendo. Sí. No solo con el hijo, también con el jugador. ¿Qué trabajas exactamente con eso? Con el tema de la presión, que no hagan como que oídos sordos, o sea, que no lo escuchen o cómo. Sí, es complicado decirle a un niño o a una niña... Claro, que no escucha a su padre, es como... No le hagas caso a papá. Claro, es muy contradictorio con todo el día a día y eso, claro. Se le puede decir que se centre en lo importante, en las cosas que a él o a ella le gustan. Sí. Al final, muchas veces, además, esto de los padres, la presión, va encaminado a una cosa que se llama motivación orientada al resultado. Es decir, a la mayoría de los padres no les importa, hablando de baloncesto, que su hijo haya hecho un partido muy completo, haya repartido bien el balón y haya defendido bien. Yeah. A los padres les gusta mirar el Swiss o la afición FDM y ver que su hijo metió 20. Ya. Entonces, con los chavales y las chavalas sí que se hace mucho trabajo de orientación a la tarea, que es lo contrario al resultado, digamos, y es centrarnos en el proceso. Es algo que se hace mucho con los entrenadores, tienen que hacer énfasis en eso. En tú entrenas, te esfuerzas para mejorar y lo importante del partido es... Una pregunta así, cuando ya supe que íbamos a quedar y eso, pensé, ¿qué habilidades psicológicas debería tener un entrenador, debería trabajar un entrenador consigo mismo? Vale. Uy, muy buena pregunta. Joder. Igual te he pillado así un poco desprevenido. Yo diría que fundamentalmente la variable comunicativa, porque ser entrenador es estar constantemente comunicando, verbal y no verbalmente. Sí. Y hablaba antes de que tiene que tener intención la comunicación, no puede ser resultado de tu propia frustración, por ejemplo. Tú tienes que comunicar para algo. Y ese para algo siempre es para mejorar el rendimiento del equipo, el bienestar de sus partes, de sus jugadores, que se lo pasen mejor y aprendan más y ganen más partidos. Sí. Una segunda variable, pues a lo mejor la gestión de su propia frustración. Es muy difícil porque es humano, igual que los propios jugadores, pero se ve mucho, tanto en alto rendimiento como en el deporte base, como los entrenadores también se equivocan en esta faceta. Igual que un jugador puede, el entrenador no debe. Ya. Hay que pedirle más en tanto a que es el gestor del grupo. Claro, y si el gestor del grupo se le ve, por lo que sea, jodido, el grupo lo nota y acaba repercutiendo en ellos, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso también, enlazándolo con esto, significa que el lenguaje corporal del entrenador es fundamental y genera un impacto en el grupo brutal, ¿no? Es lo que... Enorme. ¿Cuántas veces no hemos visto en baloncesto un jugador hace X acción y el jugador y el entrenador que está en banda, está en banquillo, coge la pizarra, la tira, se gira como al banquillo? Sí. No tiene la intención de decirle al jugador nada, porque si no le gritaría... Sí, le diría de todo. Lucas, tal. Sí. Y no lo hace. Ese lenguaje no verbal le llega al jugador y le afecta. ¿Lo ha hecho aposta el entrenador? Es lo que yo preguntaría. Porque a lo mejor si lo ha hecho aposta, tiene su intención, su objetivo. Sí. ¿Cumplirse o no? Eso es otro asunto. Ya. Pero yo creo que muchas veces no se hace aposta. Ya. Eso sí que... Es que, claro, yo de repente en algún partido de eso, de ver a alguno que tira la botella o la pizarra, eso que has dicho, y ya ves a todos los del... Es que están los del banquillo, es que ves a todos ya con cara de el entrenador hoy está mosqueado, no vamos a ganar ni de coña, ya lo ves así... Sí, se hunde el capitán, digamos, y se hunde el barco. Sí, es jodido, la verdad. Un poco ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a un entrenador relacionado con la psicología?
A ver, podría dar muchos, indudablemente. Pues da varios, da varios. Sí, al fin. No me importa. A ver, el primero sería, por supuesto, siempre que tengan acceso en sus clubes o en sus instituciones, contar con ellos, hacerles caso, porque al final los entrenadores reciben formación en este aspecto, pero no sé, en la carga lectiva en la mayoría de Sí, cursos en los cursos se da es mínima. muy poco, eso es. Entonces, si tienen acceso en su club cerca a alguien que les pueda medio orientar o estar pendiente de ciertos aspectos a los que ellos no tendrían por qué estar pendientes, porque podrían centrarse de cuestiones únicamente técnico-tácticas, Sí. pues consultarlos, hablar con ellos, porque aunque la psicología del deporte cada vez está más presente, es cierto que queda mucho camino todavía por recorrer. Ya. Convendría que imagínate, un psicólogo ya de un equipo, es decir, por ejemplo, tú con el primer equipo, ¿conviene que estés durante todos los entrenos y todo, o que solo vengan a ti cuando tengan un problema? Yo te diría que si hay que elegir entre las dos, la primera. Ya. Al final, luego muchas veces es imposible por Ya, una de cuestión la disponibilidad, logística. sí, Claro. de tu disponibilidad, claro. Pero cuanta más información, mejor. Un profesional pues filtra lo que le viene bien, lo que no, lo útil, lo inútil, sí. Apunta, como has dicho, y en función de eso pues se actúa. Yo recomendaría siempre que se pueda pues un mayor nivel de atención. Como segundo consejo, aparte de hacer caso siempre que se pueda o recurrir a este tipo de servicios cuando estén disponibles, muchas veces no lo están, por desgracia. Ya. Entonces, recomiendo encarecidamente a los entrenadores que os forméis en este ámbito concreto, a través de podcast, a través de papers, leer cosas en internet, etc. ¿Hay alguno que recomiendes de esos? ¿Has leído alguno? Sí, pero hay un podcast en concreto que me gusta mucho, pero ahora mismo no recuerdo el nombre. Podemos ponerlo en pantalla. Sí, lo puedo poner en pantalla. ¿Va exclusivamente sobre el deporte o es un poco en general de la psicología? Del que yo consumo bastante frecuentemente es exclusivamente deportivo. Tiene como una sección además de preguntas, digamos, que manda la gente, las responden, abordan diferentes situaciones que se pueden dar y está muy bien. Pues la verdad que... Pues la verdad que yo creo que con esto hemos cerrado. La verdad que es un tema que yo nunca había tratado, la psicología, porque nunca he ido a un psicólogo, ya no deportivo, sino nunca he ido a uno. Y en los equipos en los que he estado entrenando, tanto como jugador como ahora como entrenador, nunca había tratado con un psicólogo. Así que la verdad que es un tema nuevo y que me ha gustado mucho porque he aprendido cosas que no sabía antes. Bueno, así que muchas gracias, un placer por haber venido.